Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pues vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Bueno, pastor. Le hago saber que ya están llegando preguntas. No, pues yo tengo represadas aquí. Muchas, pero eso es una bendición. Pastor, ¿se puede recibir el Espíritu Santo con señal de hablar en nuevas lenguas y nunca más volver a hablar en lenguas? ¿Se puede dar este caso o el hermano tiene un problema? No, una persona puede tener la experiencia de hablar en nuevas lenguas una sola vez. ¿Ya? Una sola vez puede darse. Claro que sí se puede dar. Recuerde que las lenguas en la Biblia, pues, tiene una finalidad. Según 1 Corintios 14:22, es una señal a los incrédulos y que se vio reflejada en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En el capítulo 12, Pablo habla acerca del don de lenguas. En el capítulo 14, Pablo habla acerca del ejercicio de ese don. Entonces puede ser que una persona tiene esa vivencia de hablar en lenguas una vez, pero no tiene el don de lenguas. Pastor, si estoy en otro país y no tengo sede de la iglesia cerca, ¿puedo asistir a otra denominación para no enfriar su vida espiritual? Bueno. De pronto no sale enfriando y no contaminando. No, pero está muy importante la pregunta, ¿sabe? Mire lo que me pasó a mí. Yo hice un viaje a Europa, ¿sí? Y llegué a una iglesia y estuve en culto y prediqué. Yo pensaba que era la iglesia nuestra, pero resulta que no era nuestra iglesia. Era otra comunidad, pero era del nombre. Amén. ¿Ya? Entonces puede darse que algún creyente viaja de Colombia, por decir así, o de cualquier parte, de cualquier país, a otro país y le queda en su sector una iglesia y asiste. Yo le recomendaría que antes de viajar hable con su pastor, ¿sí? Sí, oui. Y le pregunte si al lugar donde él va está la misión nuestra, para que así pues te pueda llevar la cartica de recomendación de tu pastor. El pastor haga el contacto con el pastor o misionero de ese país y el creyente se convierta en una bendición allá. Amén. ¿Está claro? Ahora bien, suponga que en ese lugar donde él vive no está la misión nuestra, pero hay otras comunidades de la doctrina nuestra. Pues asista, no tiene ningún problema. Pero sí. ¿Cómo así? El título es diferente, pero la doctrina Es es el la nombre. misma. Sí, por ejemplo. El nombre de la iglesia. Sí, tú llegas a España, por ejemplo, y entonces encuentras allá la iglesia apostólica del nombre de Jesús, que es la misión del Ecuador. Esa es nuestra iglesia. O sea, Colombia envió misionero al Ecuador. Uh-huh. Y el Ecuador ya es una iglesia de más de 1000 iglesias. Amén, que así tienen allá. Y entonces ellos envían misioneros también al mundo. Uh-huh. Entonces han enviado un misionero al Ecuador. Perdón, a España. Entonces, suponga que no existiera la misión nuestra allá y un colombiano llega, pues puede ubicarse allá. Uh-huh. Está también la Iglesia Pentecostal Unida de España. Y está también la Iglesia Pentecostal Unida de Europa, que son comunidades que observan los mismos principios, que tienen la misma doctrina. Entonces es muy importante que usted, al ubicarse, lo primero que haga es consultar con su pastor si en ese país hay misión de la nuestra. Y si no hay, pues entonces que se pueda ubicar en una comunidad del nombre, que con toda seguridad la hay. En cualquier lugar del mundo ya está la iglesia del nombre de Jesús. Amén. Sigamos. Pastor, voy a hacerle una pregunta que la verdad la he pasado por alto varias veces, pero la hacen y la hacen. Piensan que no se quiere responder, yo la voy a hacer en esta mañana. ¿Una mujer que sea de buen testimonio, pero que se tinture el cabello, puede servir en la iglesia?
Hubo una discusión en Corinto sobre el cabello, de organizarse el cabello, de cortárselo, de no... Bueno, si ustedes leen bien el pasaje, al final Pablo dice, les recomiendo que la mujer no se corte el cabello por causa de los ángeles, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Así concluye Pablo, ¿cierto? Y dice que al hombre, por lo contrario, le es honroso cortárselo, porque es la imagen de Dios. Punto seguido, él dice, ya les he dado mi punto de vista con respecto al cabello. Ahora bien, si ustedes quieren formar una contienda con relación a eso, nosotros, ni la Iglesia de Dios tiene esa costumbre. ¿Qué es lo que quiero decirle, Merceditas, con eso? A usted que hace la pregunta y a quienes tienen esa inquietud. Que todo lo que se teja en torno al cabello de la mujer es conceptual. Los conceptos no son una doctrina que afecten la salvación de los individuos. Amén. Por eso Pablo dice, ya les he hecho saber cuál es mi postura con respecto al manejo del cabello en razón a la coyuntura que se vivía en Corinto, que era un fenómeno totalmente diferente al nuestro. ¿Ya? Y él dice, pero si alguien quiere seguir discutiendo sobre si el cabello sí, si el cabello no, pues venga, nosotros ni la Iglesia de Dios. A mí me parece que esa discusión sobre si me arreglo el cabello, si me lo aliso, si me hago los crespos, si me lo tinturo, si no me lo tinturo, eso son cosas de cada individuo. Y en lo personal, creo que no afecta para la salvación. Claro, es un concepto personal, no es un mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Pastor. Es un concepto personal. Ahora bien, haciendo argumento en relación a ese concepto personal. No, es que hay... No, es que hay que preguntar porque es que a mí, el pastor acaba de decir, yo quiero hacer una aclaración. La pregunta que me hace usted y los oyentes, no, yo hago la pregunta porque ha llegado varias veces. No, está no bien. Porque yo tenga la inquietud. No, Mercedita, pero usted me lo está según haciendo. la respuesta que el pastor da, ahí sí personalmente le hago una pregunta. Una dama que tenga su cabello a la cintura siempre organizado, bueno, y que venga con el cabello a los hombros, se recorte el cabello, ¿no es ningún problema? Ahí sí. Pero es que acabas de decir de que... No, es que una cosa es arreglarse el cabello. Ah, eso sí. Ya cuando las personas se motilan para parecer ser varones, pues hombre, ahí sí está grave. Eso es otra cosa. Pero la Biblia le da margen para ello, pastor. No, ¿qué? Para que se motile. No. Bueno, la Biblia dice, a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello como señal de autoridad por causa de los ángeles. A la mujer. Está muy bien, en Corinto. Pero eso es diferente a que ella se organice el cabello. Es más, yo tengo un libro como así, que se llama La teología del cabello. O sea, han hecho del cabello de la mujer un dios. ¿Cómo será que se llama así? La teología del cabello. Así se llama el libro. Le hacen culto al cabello antes que a Dios. Y ese fenómeno se dio en Corinto. Y Pablo concluye diciendo, vea, ya les he dicho que a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello. Que al hombre le es deshonroso dejárselo crecer. Esa es mi posición. Ese es el concepto que yo manejo. No es una doctrina, es un concepto, dice Pablo. Pero si alguien quiere seguir en contiendas por eso, nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles. No tenemos ni la Iglesia de Dios tiene tal costumbre. Amén. Cuando uno mira un planteamiento de esos, de quien viene, como es el apóstol Pablo, llega a la conclusión de que para él era un manejo ¿qué? Conceptual. No es una doctrina que defina la salvación. Entonces, los conceptos los podemos discutir, las doctrinas no. Amén. Muy diferente a lo que Pablo escribe en el capítulo 15. Porque en el capítulo 15, sí Pablo presenta una defensa férrea
acerca de la doctrina de la resurrección. Ujú. ¿Está claro? Sí, señor. Ahora bien, cuando hablamos del cabello de la mujer, pues hay varias cosas que juegan en contra de la persona. No que la Biblia, sino que el mismo proceso va en contra de la persona. El echarse químicos, por ejemplo, puede afectarle su salud. ¿Ya? Volverse esclava, ¿cierto? Por ejemplo, una mujer que se tintura el cabello porque quiere, pues, yo qué sé, ocultar sus canas, no puede ocultar sus arrugas, ni los problemas que traen los años. ¿Ya? Pastor, Y aparte de eso, pues tiene que estar invirtiendo. Pastor, le preguntan que entonces que dónde está la diferencia. Si se pintan el cabello, ¿dónde está la diferencia de los incrédulos y los hijos de Dios? Esa es una pregunta Yo muy... pienso que son extremos. Sí, ¿qué diferencia entonces hay si usted es cristiano? Es que hay son extremos en las cosas. extremos. Tenemos que vivir la vida cristiana ni a la derecha ni a la izquierda. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. A ver, ¿qué es una doctrina en la Biblia? El bautismo. Nadie puede ser salvo si no se bautiza. ¿Está claro? Porque es una doctrina. Nadie puede ser salvo si no es lleno del Espíritu Santo. Eso es una doctrina. Nadie puede ser salvo si no cree que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso es una doctrina. No hay manera de evadir eso. Está demarcado en la Escritura y simplemente, si usted quiere ser salvo, tiene que hacerlo. Pero cuando Pablo habla del cabello, él muestra que es un concepto. Él dice, vea, yo pienso que debe de ser así. Sin embargo, si alguno quiere seguir contendiendo con respecto al cabello de la mujer, nosotros, los apóstoles, porque él hace una diferencia entre nosotros y la iglesia de Dios. Nosotros y la iglesia de Dios no tenemos tal costumbre. Eso es que él lo mira, que cada uno debe manejarlo bajo su concepto. Si la persona tiene tanto dinero para cada 8, cada 15 días estar tinturándose el pelo, es cosa de él. También debe de saber que le puede afectar su salud en su piel, ¿no? Puede, no sé, yo en eso sí no soy experto en los efectos que pueda producirle el uso de dichos químicos, porque son químicos que se van a utilizar. Sigamos. Pastor, hay una pregunta acá y quiero agregarle algo a esa pregunta. Dice, si algún creyente quiere cambiarse de denominación, pero con la misma doctrina acá mismo en Colombia, ¿está mal? Pastor, yo le voy a comentar algo. Hace 3 años, 2-3 años aproximadamente, una persona me llamó en Barranquilla a ofrecerme 2 millones de pesos para que saliera el ministerio en una iglesia del nombre acá mismo en Colombia. El problema no está en que uno se vaya a otra denominación del nombre acá en Colombia. El problema es cómo usted se va, cómo te sonsacaron o cómo te dañaron ofreciendo cosas para que te vayas. Que al final no le van a Que al final no le van a hacer. ¿Qué le dije yo a la persona que me llamó? Yo le dije, yo me gano eso y me gano mucho más acá porque el Señor me lo regala. Y si fuera por plata, no me voy a ir por plata porque yo no necesito eso. ¿Qué pasa o por qué lo digo, pastor? Porque sí muchas veces dañan la conciencia de las personas ofreciendo cosas para que se vayan a esa Ayer denominación. un joven de la iglesia me decía eso, que de varias denominaciones lo han invitado para ser pastor allá, Así es. pero que a él le da temor irse. Que él sí quiere ser pastor, pero le da temor irse. Y es que con un ofrecimiento, o sea, le ofrecen a las personas algo. Bueno, la historia a mí me enseña. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetir los mismos errores. Ujú. La historia a mí me enseña que muchos de esos creyentes a quienes han sonsacado de otras comunidades con el pretexto de que sean pastores, que les pagan, mañana no son ni pastores ni tampoco son creyentes. Amén, así es. Exacto. Porque para uno irse de la iglesia, hombre, uno tiene que estar muy mal. A ver, trato de explicarme. Dígame a qué llegó usted a la iglesia.
Es la pregunta de partida. A ver, Jair, ¿usted por qué llegó a la iglesia? ¿Llegó para ser pastor o llegó para ser salvo? Ser salvo, pastor. Si yo llego a la iglesia para ser salvo en Cristo Jesús y lo logro, ¿por qué me tengo que preocupar por otra cosa a través de otros medios diferentes a los establecidos por Dios en la iglesia? Entonces, si Dios me tiene a mí para el santo ministerio, yo debo de ser paciente y debo de esperar. Si usted siente esa vocación ministerial, ¿sabe qué? Él, o usted mejor, hable con su pastor. A mí me dio dolor esta semana que alguien se me ha acercado y me ha dicho que quiere ser pastor. Pero dentro de la normatividad, ya el tiempo se pasó. Le dije, ¿usted cuánto hace que ha sentido? Desde niño, porque desde niño está en la iglesia. ¿A cuántos pastores le ha dicho usted eso? A ninguno. A ninguno. Y viene a decírmelo ahora a mí cuando el tiempo ya pasó. Exacto, sí, ya. ¿Sí? Entonces, quedan dos opciones. Solo hay dos opciones. Y yo quiero aclarar esto porque sí quiero ayudar a la gente en ese campo. A ver, si una persona es llamada por Dios al santo ministerio, necesita tres cosas en él. Una, visión. Dos, compasión. Tres, acción. Segundo punto, debe reunir los requisitos que menciona Pablo en el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no albino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro. ¿Sí? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito para que no caiga en lazo y condenación del diablo. Son los requisitos. Y se los complementa Tito en su carta, que vale la pena que lo lea. 3. Necesita la gracia de Dios que lo llama, la gracia ante el pastor que ve en usted esa vocación ministerial y la gracia de la iglesia que lo envía. Esas son las cosas que usted necesita. Entonces, hay personas que están descalificadas moralmente, pero quieren ser pastores. Pues ya usted sabe los requisitos. Hay personas que quieren ser pastores porque piensan que es un buen empleo. Sí, como un empleo. Y se les olvida que necesitan la gracia de Dios, que es el que llama. ¿Está claro? Entonces aquí las personas tienen que establecer la diferencia. Nosotros tuvimos la experiencia con un personaje que decía que los dones de Dios son irrevocables y que por tal razón él podía ser pastor aunque ya no era pastor. Entonces yo le dije, venga, pero ¿cuál es el objeto de usted querer ser un pastor? No, es que las almas se están perdiendo. Le dije, venga, ¿y qué le dijo a usted de que el alma que se gana un pastor vale más que el alma que se gana un creyente? Le dije, si usted va a servir a Dios porque ama la salvación de los pecadores y quiere servirle a Dios, es una cosa. Pero si usted busca vivir de una comunidad, ya eso es otra cosa. Entonces usted tiene que definir, ¿quiere servir a Dios como expresión de gratitud? Pues aquí está todo el sur de Bogotá y le queda el norte de Bogotá. Y si alcanza a lograr todo eso, pues ahí tenemos todas las ciudades de Colombia que no están plenas del evangelio. Y lo que importa es que la gente se salve. Pero usted lo que quiere es vivir del pueblo, ya eso es otra cosa. Entonces tomó la decisión de poner tolda aparte. ¿Qué me hizo entender? ¿Que él amaba el servicio a Dios o que amaba sus propios beneficios? Así es. Entonces, cuando una persona es llamada por Dios al ministerio, Dios usará al pastor.
Dios usará a la iglesia. Ahora bien, si usted siente ese llamado y ve que nada pasa en su comunidad, acérquese a su pastor y dígale: pastor, hágame el bien y me regala una cita, es que tengo una inquietud. ¿Qué día puedo hablar con usted? Entonces, seguramente que el pastor es un hombre noble, porque eso es lo que yo pienso de los pastores, que son gente nobles, asequibles. Acércate, dile: pastor, vea, lo que pasa es que yo tengo un problema. Hace tantos años conocí al Señor, siempre he estado en la iglesia y desde hace tanto tiempo he venido sintiendo esto. Yo quiero que usted me oriente. ¿Será el llamado de Dios al ministerio? Porque yo siento eso. Yo le ruego que me oriente y que además ore por mí, para que si esto es de Dios se confirme, y si no es de Dios, pues yo me despreocupe totalmente para dedicarme a otro proyecto de vida. ¿Sí? El pastor, es muy posible que le diga: venga, hermano, está muy interesante lo que usted está diciendo. ¿Sí? Pero, y mire que vale la pena. Nosotros como pastores hemos tenido esa experiencia. Perdonen que me demore explicándolo, porque es que tiene un valor impresionante. Es de un valor impresionante esto. Yo sentí un día decirle a un hermano, porque ya se iba el que estaba conmigo a administrar una obra, y le dije a un joven de la iglesia: hermano, yo quiero que a partir de hoy usted sea la persona que se hace responsable de este oficio, porque yo he sentido promocionarlo al santo ministerio. A él le encantó. Hermano, eso es lo que a mí, yo desde niño, me ha gustado, todo lo que usted quiera. Él estaba muy bien casado, una muy buena esposa, una familia bonita, unos muchachos ejemplares. Sin embargo, un día va a la escuela dominical y me dice: pastor, me voy a ir. ¿Y para dónde te vas a ir? Yo no me voy a ir para tal parte porque me queda más cerca de mi labor, no sé qué. Y ya oró a Dios. Ya él tenía la gracia del pastor, que era la persona indicada para encauzarlo al ministerio. Y el llamado de Dios, yo creo que también lo tenía. Pero, ¿qué pasó? Pues ese día yo le dije: si ya oró a Dios. Dios: sí, ya le oré. Ah, bueno, Dios lo bendiga, que le vaya bien. Hasta el día de hoy él lamenta, porque aunque tuvo toda la oportunidad, él cambió una cosa por otra. ¿Está claro? Algún día en la iglesia le pregunto a un joven, a mí me gusta, y yo llamo gente, anoche nada menos, en altas horas de la noche, estaba pensando citar una familia, una pareja, para sentarme a hablar con ellos, como Mercedita y yo lo sabemos hacer. Mañana llamamos a Jair con su esposa, lo sentamos en la oficina y le preguntamos qué piensan de la iglesia, qué piensan del pastor, cuál es su proyecto de vida. Hacemos una charla porque nos gusta conocer la gente. ¿Quiénes son los creyentes que nosotros ministramos? Entonces un día le pregunté a un joven, a una parejita: hermanos, ¿cuál es su proyecto de vida? Y me llenó de alegría escucharlos, porque me dijeron: hermano, mi proyecto de vida es servir al Señor en el santo ministerio. Y, muy bien. Entonces tienen que hacer esto y esto, orientándolos. Es un proyecto a 4, 5, 6 años. Son muchachos que deben de aprender muchas cosas. Pero un día me dicen que se van a ir. El pastor no detiene a nadie. Ah, bueno, hermano, Dios lo bendiga. ¿Está claro? Entonces aquí es muy importante que las personas entiendan que el llamamiento de Dios al ministerio es una añadidura a la salvación. 2, que para que eso se confirme necesitan ya lo antes dicho. 3, que una vez que tengan ese visto bueno del pastor, perseveren, paguen el precio. 4, que no se dejen dañar la conciencia de nadie.
Nosotros conocimos el caso de un hermano que vivía quejándose de la iglesia, que porque en la iglesia ya no había oportunidad para ser pastor, que porque ya él tenía más de 40 años y que entonces se iba del país porque en otra parte sí podía ser pastor. Pues se ha ido. Le han dado la oportunidad y tampoco fue pastor. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de que a mí simplemente me dé, perdonen la palabra, la calentura de ser pastor, sino que hayan unos antecedentes que acrediten que ese llamamiento es una realidad divina. Y que esté dispuesto a pagar el precio. Y que esté dispuesto a pagar Pastor, el y precio. algo, es que si el Señor lo va a sacar al ministerio, vea, yo tengo algo claro, pastor. Si hay plata de por medio o le ofrecen algo de plata de por medio, eso no es de Dios. Si usted tiene un llamado y el Señor lo va a sacar al ministerio, lo saca sin que le ofrezcan plata. Yo le hago una pregunta, pastor. Cuando un joven de la iglesia, un hermano manifiesta eso, ¿la esposa también debe tener el sentir? Ella debe de entender que es esposa. Me dio tos. Eso es igual a que para donde él vaya, ella vaya. Pero si no quiere. Bueno, entonces él no puede ser pastor. Porque la mujer es el 60% del ministerio de un pastor. ¿Pero Así por no qué? predique. ¿Pero por qué dice eso, pastor? No, venga, porque ella es la que... Yo hago una aclaración. Lo que pasa es que la gente piensa que yo lo confronto, que la nueva Mercedes, ¿por qué le discuto? No, a mí me gusta porque... Es como la necesario, gente, así es. exacto. No, la idea es aclarar eso. Aquí Mercedes pregunta, ¿por qué es el 60% y de pronto más? A ver, Dios llama al hombre al santo ministerio. Pero si el hombre está mal casado, por mucho llamamiento que tenga, no puede ser pastor. Sí. ¿Está claro? Ahora bien, ¿por qué es el 60%? Bueno, porque la mujer que acompaña al pastor, así no predique, así no sea conferencista, así no sea, yo qué sé, agua bendita, es el sostén de ese pastor. Es quien cuida de ese pastor en su salud alimenticia, en su presentación. Es quien cuida del pastor frente a posibles oportunidades que el diablo le presenta. ¿Ya? Amén. Y ahí está esa mujer que siempre dice, venga, tenga cuidado. Yo veo que la X, Y o Z está muy interesada. Las mujeres tienen un sexto sentido. Me Pero no se ría, ¿no? Bueno, me acordé. No se ría que yo estoy aquí presente. Es que las mujeres tienen vea, uno ve hasta cierto punto, pero las mujeres ven un poquito más allá. Pero no Adán solamente no en había cuanto a visto, eso. Adán no había visto que podía ser como Dios. Pero no Pero solamente, Eva- pastor, no solamente en cuanto a eso, sino en muchas cosas No, de la no, por eso. administración de la Claro, iglesia. claro, claro. Así es. Que son muchas Entonces, cosas que... una mujer, un hombre que está casado y quiere ser un pastor, debe de estar bien casado. Bien casado no es igual a, o mejor, no quiero decir con esto que si la esposa no quiere apoyarlo en ese campo sea una mala esposa. No, porque ella también tiene sus derechos. Pero cuando me refiero a bien casado es que ella esté dispuesta a ir y hacer inclusive lo que no quiere hacer. Así es. A mí me llama mucho la atención, y perdone que haga uso del nombre de Mercedita. Señor. Mercedita me decía a mí, yo no siento llamado, porque existe el concepto ¿Pero de para que qué dice una eso? mujer tiene que tener el llamado al ministerio. No, y es que nos hemos encontrado parejas donde la mujer dice, pastor, es que yo siento el llamado. Se me hace como tan raro, sí. ¿Sí? Pero Merceditas dice que no ha sentido el llamado, dice ella. Sin embargo, si ve que un hermano no viene, ella está preocupada. Si ve que al pastor se le fue la mano en la enseñanza, y ahí mismo, ahí está el frenito. En fin, entonces uno dice, Como para lo le que se supiera. requiere de una mujer para que sea esposa del pastor es que sea simplemente una mujer dispuesta, sujeta a cumplir su rol como esposa
y como madre y como cristiana. Como esposo, una buena esposa, como madre, una buena madre, como cristiano, una buena cristiana. ¿Que no predica? Ese no es problema. La responsabilidad es del pastor. Pero una mujer puede hablar muy bonito, ser muy elocuente, pero si no apoya al pastor en el ministerio, pues ¿qué va a pasar? Por mucha vocación que tenga el pastor, no podrá, porque él requiere de una coequipera, que en ese caso es la esposa. Sigamos. Que hay una pregunta. Si no la tiene usted, ahí la tiene. Dijo Darwin Taquillera. Hermano Carlos, Dios le bendiga. Es tan amable, nos explica la posición y las funciones de los asistentes en las congregaciones al lado de un pastor. Bueno, el pastor asistente, por eso se llama pastor asistente. No es el muchacho de mandados. Amén. Eso también hay que aclararlo. Porque algunos piensan que el pastor asistente es para que saque el perro al parque, o para que trapee el salón, o para que barre el andén, o para que vaya a comprar los plátanos para el almuerzo. No, el pastor asistente es un pastor. Y su misión es predicar el evangelio cuantas veces el pastor superior se lo requiera y aceptar las decisiones de su superior. Ejemplo. A ver, coloquemos con nombre propio aquí. Nosotros tenemos un pastor asistente que se llama Darwin. Él es un médico, él es un profesional en esa área. Yo no soy médico, soy profesional en otra área, pero soy el pastor de la iglesia. Yo le digo al pastor Darwin: pastor, hágame el favor y llama a los hermanos que no vinieron a la escuela dominical. Pregúnteles por qué no vinieron. Dígales que de parte del pastor Carlos y de su parte queremos saber cómo están. Por eso tenemos una institución o un programa, ¿cómo se llama? Que se llama el CIC, que es algo institucional del Boyacá Real, que nosotros lo establecimos, buscando tener contacto con la gente. Entonces, a través del CIC, los cristianos dicen: estoy enfermo. Entonces, ahí está el pastor asistente para decir: pastor Carlos, el hermano fulano de tal está muy mal y pide oración. ¿Será que voy a visitarlo? ¿O usted quiere ir conmigo? O yo le digo: hermano, hágame el favor y lo visita. El pastor asistente debe estar sujeto a su pastor superior. Pero el pastor superior no puede pensar o no debe pensar que el pastor asistente es un esclavo, sino que es un coequipero, que debe estar al lado de su pastor para apoyarlo en el momento que su pastor le requiera. Entonces, ejemplo, yo tengo todo el mejor deseo de estar hoy en el culto, pero se me presentó que me enfermé. Pero el pastor iba a predicar. Venga, pastor Darwin, hágame el favor y predique esta noche. Que el pastor tiene un compromiso y no puede cumplirlo. Pastor, hágame el favor, y va y ofrece excusas de mi parte y diles que yo te he enviado. Casi siempre uno le da la llamada al otro pastor o le envía una cartica diciendo: por X, Y o ese motivo me es imposible atender el compromiso, le envío al pastor asistente. Dentro de ese campo de acción es que se mueve el pastor asistente. El pastor no puede tomar decisiones, el pastor asistente no puede tomar decisiones, ni convocar a reuniones, ni hacer nada a margen del pastor. Siempre, todo lo que haga debe de consultarlo a su pastor superior. El pastor Darwin, todo lo que va a hacer, me dice: hermano, ¿usted qué opina? Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Usted me autoriza? Inclusive para mandar un mensaje por el CIC. Él me dice: yo he pensado esto, ¿usted qué opina? ¿Será que mandamos? ¿Será que convocamos? ¿Será que hacemos? El comité X tiene esto, ¿usted qué piensa? ¿Lo reunimos? Porque él entiende el orden de la autoridad superior.
Pero al pastor Carlos nunca se le ha ocurrido decirle al pastor Darwin, hermano, ¿será que me hace un favor y va y me lleve el carro a lavar? Porque para eso no es el pastor asistente. Hermano, ¿será que usted me hace el favor y me saca el perro o las gatas, me las lleva al veterinario? No, él es un pastor. El pastor debe estar dedicado a una sola cosa, al ministerio. No, que es que tienen que aprender desde lo más bajo. No, no es así. El ministerio es muy diferente a esas otras cosas que en algunos escenarios se dan. Que además yo respeto a quienes piensan de esa manera y felicito a los pastores asistentes que se someten y los estimulo a que sigan siendo así. Porque si se ven contra vía de su superior, pues al final es el superior y el que manda, manda. Cuide su ministerio, porque usted es llamado por Dios y le toca barrer por conservar su ministerio, hágalo, que nada está perdiendo. Está aprendiendo una lección de sujeción, pero ese no es el oficio del pastor asistente. El pastor está llamado a ayudar a administrar la iglesia de Dios. Pastor, dice por acá. Se van complicando las cosas. Ustedes están quedando aquí como sin palabra. Aprendiendo, pastor. No, aclaro, esto lo hago desde mi cosmovisión, porque cada pastor en su congregación es autónomo y él mirará cómo administra. Yo estoy hablando de lo que yo pienso como pastor, de lo que deben de ser los pastores asistentes. Pero la iglesia tiene directivos, ¿está claro? Y esa pregunta de una manera oficial se la puede responder el supervisor o los directivos, ¿ya? Porque ellos pueden tener otra visión. Yo en mis limitantes pienso así. ¿Qué tal? Pastor dice, Dios le bendiga a mis hermanos, tengo una pregunta. ¿Es avaricia si un cristiano trabaja haciendo préstamos con intereses como el 3, el 4 y el 5%? Todo cristiano prestamista debe de entender que si presta más de lo permitido de la tasa de usura fijada por el Estado, ya eso es ilegal. Amén. Así Ilegal. ¿Está claro? Ilegal. Ningún cristiano debe de prestar dineros por encima de lo que autoriza el Estado. Cuando lo haces, estás infringiendo la ley y es muy posible que si te llegan a denunciar, tengas problemas muy serios legales. Así es. Eso es ilegal. Eso es ilegal. Pastor, es tan amable y me aclara Eclesiastés 3:22. Vamos a leer porque yo todavía no me he podido aprender la Biblia. Eso es una tarea complicada, pero vamos a leer aquí en el libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 22, que dice así. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Pues el texto está diciendo la respuesta. Número 1, que haga el trabajo en el que se desempeña con alegría, alegrarse en su trabajo. Cuando una persona hace un trabajo que no le produce alegría, está equivocado de profesión. Será un mal empleado, un mal funcionario, un mal pastor, un mal padre, una mala madre, un mal hijo. En la vida, en lo que yo me ocupo, debo de hacerlo con alegría. La gente sabe que cuando va al colegio y el profesor es cruel, pues hombre, dice, este tipo no debería de ser profesor. Y ese es cierto. Yo tuve una experiencia en un encuentro pastoral donde había alguien abogando porque el pastor fuera un empleado con un salario fijo. Entonces yo le dije, me parece que te equivocaste de profesión. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el llamado al ministerio es de parte de Dios. Y si tú quieres ser un empleado, busca Coltejer. En ese tiempo estaba Coltejer, estaba Fabricato, estaban muchas empresas. Tú quieres ser un empleado, busca una empresa donde te empleen, pero no estés acá. Y uno es que la iglesia no ofrece sino ser pastor. O sea, le parecía poquito ser un pastor. ¿Qué tal?
eso hace de que no hagan las cosas como deben de hacerse. Ujú. Entonces, un médico que es médico porque el papá lo impuso, tienes que ser médico, pues ese será un mal médico. Un profesor que es profesor porque el papá le dijo, tienes que hacer lo que yo hice, ser profesor, pues será un mal profesor. Ujú. Entonces, el escritor lo que está diciendo es, alégrate. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo. Porque esa es su parte. Esa es su parte aquí. Y luego lo lleva a la eternidad, porque es que usted no sabe lo que pasa al otro lado. Y esto tiene una connotación en el Nuevo Testamento cuando Pablo hace alusión a los derechos y los deberes en familia que trasciende hasta los empleados, que en aquel caso se llaman siervos. Háganlo con alegría, sirviendo como al Señor y no a los hombres. Entonces es muy importante que usted en su labor, si usted es conductor, haga su trabajo con alegría. Si no puede hacerlo con alegría, váyase de presidente de la República, si eso es lo que le gusta. O váyase de gerente de una multinacional, si eso es lo que le gusta. Uno debe hacer lo que le gusta. El día que abordé a un taxista y me dijo, esto es un trabajo muy maluco, muy aburridor, esto es una tragedia vivir en Bogotá. Yo le dije, ¿y usted por qué no se va de Bogotá? Haga otro trabajo para que lo haga bien. Pero me encontré otro que me dijo, esta es la bendición más grande. Con esto es que yo compré mi casita. Con esto es que yo eduqué mis hijos. Sí. Y con esto es que me voy a pensionar. Y ese tipo estaba feliz. Su taxi limpio, olía rico. Claro, ama lo que hace. Así es. Pero el que hace lo que no le agrada, lo hace de mala gana. A eso es a lo que refiere Salomón. Amén. Dios le bendiga, pastor. Quiero saber en qué parte de la Biblia habla sobre el exhibicionismo. Bueno, eso está en muchos pasajes. Solamente léase San Mateo capítulo 23. Leámoselo. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que le digan que haga, hágalo, mas no conforme a sus obras. Porque ellos exhiben, dicen, pero no hacen. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, se exhiben, pero por dentro están llenos de huesos, de pudredumbre, de toda inmundicia. San Marcos capítulo 7, versos 6 y 7 en adelante. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aparentaban, pero no eran. Hay cualquier cantidad de pasajes en la Biblia que enseñan que las personas deben de ser, no aparentar. El fariseo exhibía su forma de la oración y de justificación personal. Te doy gracias, Señor, que no soy como los demás mortales, que yo doy diezmos y ayuno y comparto con los pobres. Exhibía lo que hacía, pero no era. La Biblia está llena de eso. Si quería, ya tiene esos pasajes. Y si quiere más, pues lo invito a que lea Pastor, la Biblia. y si el exhibicionismo es en la forma de vestir. Eso ya es otra cosa. Eso ya. Las mujeres cristianas no se visten como se visten para ser. Se visten como se visten porque son. ¿Está claro? Que es donde hay una discusión muy importante y que incluso hay una corriente dentro de la iglesia que dicen que no le ven nada de problema al vestido masculino usado por la mujer. Me refiero al pantalón. Sí. ¿Sí? Entonces dice, no, es que Dios no mira lo externo. Claro, pero es que lo externo dice lo que yo soy por dentro. Exacto. Entonces, yo no me he visto como me he visto para ser. Yo me he visto como me he visto porque soy. Entonces, si una persona se viste de una manera indecorosa, está diciendo lo que él es.
porque uno exterioriza lo que es. Eso es todo. Si es en cuanto a eso, debe quedarle claro a la gente que nuestras creyentes se visten y se portan como se portan, no para ser, Sino porque son. sino porque son. ¿Está claro? Sigamos. Pastor, ¿el seno de Abraham cambió del lugar al resucitar Cristo? No es un lugar, es un estado. Recuerde que ninguno de los muertos han subido al cielo. Ninguno de los muertos han ido al infierno. Porque el cielo es un proyecto de Dios. El infierno es una cárcel, proyecto de Dios para Satanás y sus ángeles. ¿Cómo lo podemos entender? Juan 3:13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Precisamente esta madrugada sería o anoche, no recuerdo ya. Estaba mirando unos emocionistas, ¿no? Dando que esta señora fue al cielo y fue al infierno y estaba aquí. O sea, pues que superó a Jesús. La Biblia dice que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso es igual a que hasta el día de hoy no hay un solo mortal que haya subido al cielo. ¿Dónde está? En el seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Es un estado. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando el cristiano parte de aquí, sabe que le espera la mañana gloriosa y duerme en paz, esperando la resurrección, consciente de la vida eterna. ¿Está claro eso? ¿Qué es el infierno? Es un proyecto de Dios para el demonio y sus ángeles. Es la cárcel. Pero que el primero que lo estrenará serán los seres humanos por desobedientes, según San Mateo, capítulo 25, verso 31 en adelante. Sigamos. Pastor, una persona que no diezme no puede ser servidor. Cuando las personas confunden el diezmar con salvación o con servicio, es como si se pensara que el servicio a Dios es un trueque. Yo doy diezmos si tú me dejas servir. Eso no funciona en la vida cristiana. Si alguno me sigue, sírvame. Eso es lo que yo puedo decir. Me llama mucho la atención que las personas tengan tanta inquietud por los diezmos. Siempre me ha preocupado eso. No porque yo viva pendiente quién diezma o quién no. A mí no me interesa eso. Yo soy un predicador del Evangelio. Amén. ¿Está claro? Aquí en el Boyacá Real los hermanos diezman. Pero yo no sé quién diezma. Porque nosotros no estamos interesados. Nunca lo hemos estado. Ni lo estoy ni lo estaré, se lo puedo asegurar. Así que yo no sé si Jair diezma o no diezma, pero aquí está ayudando en la radio. Que si usted sabe que él no diezma, usted lo pone a servir. Bueno, eso es una cosa que yo me reservo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la verdad, el que piensa que el diezmar le da garantía para servir, se equivocó. Amén. Porque con Dios no se hacen trueques. A Dios se le sirve de manera incondicional. Y yo estoy llamado a hacer lo que Dios manda. ¿Y por qué de poner problema para diezmar? Cuando si yo diezmo, no estoy dando nada mío. Dígame qué cosa da Jair a Dios que sea de Jair. Dígame una Nada, sola pastor. cosa. Nada, pastor. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Entonces cuando yo doy diezmos, o doy ofrendas, o doy primicias, o doy una ayuda a un pobre, ¿de verdad yo estoy dando algo mío? No, yo estoy dando de lo que Dios me dio. Él me lo colocó en mis manos. No, pero que yo tuve que trabajar. Bueno,
Y si Dios no le da el oxígeno para trabajar ese día, ¿qué? Y si Dios no le da la visión en sus ojos para desarrollar la actividad, ¿qué? Y si Dios no le da la fuerza para levantarse, ¿qué? Es que no olviden que inclusive ni la existencia que tenemos es nuestra. Estamos aquí porque Dios todavía nos ha dado el privilegio de vivir. Pastor, ¿se puede decir que Agar fue un propósito de Dios? Nada sucede en la tierra que Jehová no lo permita. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, esa permisión de Dios no es igual a la voluntad de Dios, porque también la gente puede estar confundida ahí. Cuando yo hablo de que Dios permite, me refiero a que Dios deja que el hombre tome sus propias decisiones. El deber de Abraham era ser fiel a su mujer, pero tenía delante ofertas y él debía de decidir. Él pudo decidir no acostarse con Agar, pero él decidió acostarse con Agar. ¿Por qué lo permitió Dios? Porque Dios no quiere esclavos. Dios quiere que los hombres actúen a conciencia. Yo pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Usted es el que escoge. Entonces, Dios permite que todo pase, pero eso no es igual a que sea la voluntad de Dios. No. Porque entre la permisión divina y la voluntad de Dios hay una diferencia. Y es que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La permisión de Dios está relacionada con que el hombre consciente de lo que debe de hacer tiene la voluntad para tomar la decisión, sea buena o sea mala. Dios hizo al hombre perfecto, lo colocó en el huerto y le dijo: venga, no quiero que usted sea mi esclavo, le quiero dar unas pautas para que sea usted el que decida qué quiere. Aquí hay un árbol de vida y aquí hay un árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted sabe que si toma el árbol de la vida, vivirá para siempre. ¿Está claro? Usted sabe que si toma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirá. Ahí lo dejo. Después no diga que yo lo condené, porque usted tiene las dos opciones. Eso es lo que me encanta de Dios. Si alguno quiere, oye, ¿no será que pueden alabar a Dios por eso? Amén, amén. Amén, así. Si alguno quiere. Entonces no confundamos la permisión de Dios o divina con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La permisión divina está sujeta a mi voluntad. Yo decido. Pastor, la persona que hablaba ahorita acerca de los préstamos, dice que cómo hace para saber la tasa. Bueno, en Colombia se oscila, yo soy asesor financiero. En la tasa de la banca usura nacional, ¿cómo está en la banca nacional? Así usted puede prestar. En Colombia oscila entre el 1,5 al 2%. Entonces, según esté la tasa nacional, usted puede ofrecer los créditos y no va a ser usura, sino que está igual que la tasa nacional. Si usted presta mayor a la tasa nacional, ya es un delito. Ya es una y si es usura. un delito, va en contra de las cosas de Dios. Claro. Acá le Entonces, hacen- ¿cómo hace usted para darse cuenta? Es que hoy en día todo está... Fácil, la tasa Entre a internet y representativa. pregunte cuál es la tasa de usura que da el Banco de la República. Y ahí le aparece. Sí, señor, así es. Ahí le aparece. Pastor, por acá le dicen, pastor, hermano Carlos, ayer el pastor dijo que el que no diezme, que no puede servir, porque el pastor necesita los diezmos para pagar la pensión del pastor. Entonces, que el que no diezme no puede servir. ¿Usted qué piensa de eso? Pues, es muy delicado eso. Muy delicado. Sin palabras.
Muy Sí, delicado. porque todo pastor es autónomo en la iglesia. Cada pastor mirará y sí. responderá a Dios por su rebaño. Exacto, por su rebaño. Yo en mi caso personal nunca he mirado Ush. porque no soy cazador de quién diezmo, quién no. Yo soy un predicador del evangelio, ¿ya? Y le tengo una noticia a Jair y audiencia. Hasta hoy Dios no me ha dejado acostar con hambre. Amén, así es. Ni lo Solo hará. he predicado el evangelio. Ni lo hará, pastor, así es. Solo he predicado. Y el muchacho que salga de acá al ministerio tiene que saber que va a predicar el evangelio. Amén. No va a predicar otra cosa diferente. En el proceso de la formación del que se va a bautizar, se le enseñan doctrinas de la iglesia. Entre esas se le enseña el plan financiero de Dios. Yo lo enseño, pero no bajo la maldición, sino bajo la gratitud. Los cristianos no deben diezmar por miedo a la maldición, sino como una expresión de gratitud. De todo lo recibido de tu mano, de eso te damos. De gracias recibimos, de gracias damos. Amén. O sea, yo creo que el pastor está bien intencionado porque él piensa que el diezmo es un deber cristiano. De pronto puede ser que la forma como lo presenta no sea la adecuada. Pero cada pastor es autónomo, Exacto. allá sí. cada pastor. Y bueno, no sé, le digo a ese creyente, si él quiere servir y el pastor dice que si no diezma no puede servir, pues yo lo llevo a las empresas públicas de la ciudad. Botas negras para poder trabajar aquí. ¿Trabaja usted o no trabaja por no ponerse las botas negras? Es la pregunta. Pero pastor, yo creo que cada pastor es... No. Porque ya los pastores iban a... Es decir, el pastor Carlos es pastor de la iglesia del Boyacá Real. Y todas las inquietudes que tengan los hermanos del Boyacá Real, pues... Aquí pero se ya, resuelve. porque puede resultar una Sí, una contradicción. polémica. No, es que, Exacto, a ver se si me puede. hago entender. Lo que le estoy diciendo al creyente es, vamos a suponer de que el pastor le dice, hermano, si usted no diezma, no puede servir. Es algo así como si en la empresa de Pepito me dijera, si no llegas a las 6 de la mañana, no puedes trabajar en la empresa. Entonces la pregunta es, ¿perdería el empleo por no ir a las 6? ¿Perdería el empleo por no usar las botas amarillas? Si ama su trabajo, si valora su trabajo, ¿usted qué haría? Pastor, Si pero usted ama también- el servicio a Dios y ese fuera el obstáculo, Sí, pero me parece muy complicado que un pastor, que un creyente de la iglesia diezme por estar allá predicando o cantando. No, eso debe ser un sentir. Amén. Una cosa va con la otra. Exacto. Cuando Si uno sirve, exacto. sabe. Yo siento por dar a Dios lo que es de Dios. Eso es el temor de Dios por eso. que haya en la persona. Pero qué tal que no, yo voy a echar los diezmos que el pastor me vea o que la esposa No, se y dé uno lo ha cuenta, visto. o los diáconos Yo- para yo- que... a mí me ha sucedido que han ido creyentes con los diezmos en la mano. No, me parece feo. ¿Y sabe qué he hecho yo? Ahí hay un lugar que se llama el Alfolí. Porque es bueno que la gente entienda que las cosas no funcionan así. Amén, así es. La vida cristiana y el servicio a Dios se da como una expresión de gratitud. Aquí está Ezequiel, aquí está Jair. ¿Cuánto le estamos pagando a Jair? ¿Por qué está acá? Porque me apasiona el servicio a Dios, pastor. Entonces, nosotros debemos de servir a Dios por gratitud. No me preguntó con por qué todo. estoy aquí. Oye, eso fue un reclamo, pastor. Porque esta Mercedita es acá. Porque sería mejor estar recostadita allá. Pero desde antes de las 4 está levantada. Bueno, ¿por qué? Bueno, pastor, son las 7 de la mañana. No, es que es muy importante que la gente entienda que si alguno sigue al Señor, Sí, debe sí, de sí. servirle. Y debe de servirle con todo lo que conlleva. Amén. Y si ese conlleva es equivalente a obedecer lo que Dios manda, y dentro de esa obediencia está el cumplir con sus deberes cristianos, ¿por qué le pone problema? Si uno nunca da nada de uno da de lo que Dios le dio. La doctrina financiera de la iglesia va fundamentada en la palabra gratitud.
reconocimiento Amén. al amo, dueño y señor de todas las Uy, ya cosas. me has preguntado. El tiempo se nos fue. Oiga, una última, pastor. ¿Está bien que un hermano se tatúe? Según la Biblia, no. Según la Biblia dice que no se podrá hacer ningún, inclusive fijarse o hacerse rasguños, inclusive ni por lo más doloroso. A ver, le coloco un ejemplo. Mi madre murió y yo quiero que no se me borre de la vida. Entonces voy a tomar una foto y me la voy a colocar en un brazo. Dice la Biblia que inclusive ni por los muertos.